minutos. El gobierno descartó temas vetados en la mesa técnica de expertos que convocó para acordar modificaciones en la reforma de pensiones. La Comisión de Trabajo respaldó la idea de legislar esta iniciativa pese a los votos en contra de Chile Vamos. Obviamente un triunfo del gobierno en impulsar el inicio al menos de la reforma de pensiones. Joaquín Aguilera, muy buenas tardes. Hola, muy buenos Joaquín. días. Hola, buenos días. Sí, aunque no se logró el objetivo de tener un respaldo unánime, el gobierno sacó adelante, o más bien dio pasos importantes en dos de sus reformas más importantes esta semana. Primero fue la reforma tributaria, que quedó solamente a un paso de superar el trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, y particularmente ayer fue el turno de la reforma de pensiones, que después de 3 meses de tramitación ya cumplió la primera etapa en la Comisión de Trabajo. La mayoría oficialista que tiene el gobierno dentro de esa comisión aprobó la idea de legislar esta iniciativa con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Fue clave en todo caso también ahí poder lograr un acuerdo y acoger parte de las sugerencias que había elaborado, por ejemplo, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, que también se cuadró con respaldar esta iniciativa que queda ya despachada en su idea de legislar en la Comisión de Trabajo. Un aspecto clave para que avanzara también este proyecto fue el compromiso que tomó el Ejecutivo, que con algunas gestiones de última hora propuso finalmente una mesa técnica de expertos, una conformación de especialistas que va a tener como misión acordar modificaciones, indicaciones que se puedan incorporar a este proyecto en su segunda etapa de discusión, es decir, lo que viene ya después del receso legislativo y que tiene que ver con la discusión artículo por artículo de esta reforma. En esta etapa justamente la ministra del Trabajo, Janet Jara, hizo un llamado directamente a la oposición, que por cierto votó en contra en esta idea de legislar. Chile Vamos no dio sus votos positivos y por eso la ministra Jara hizo un llamado respecto a esta discusión. ¿Cuál fue ese llamado? Que hagan propuestas y que esas propuestas sean basadas también en evidencia, estadísticas e información. Esperamos, además de críticas, propuestas y propuestas que obtengan un resultado igual o superior al monto de pensiones que el gobierno ha propuesto, con la, por cierto, mirada puesta en el objetivo principal, que es reformar el sistema de pensiones para que cambie, para que salga del extremo y para que mejore sustantivamente el monto de las pensiones. Claro, y este llamado es a propósito de que Chile Vamos votó en contra. ¿Por qué votaron en contra? Básicamente porque esta propuesta de conformar una mesa técnica de expertos no los convenció, por lo menos en los términos que está planteando la moneda. Lo hemos conversado durante esta semana. Lo que ellos estaban esperando en realidad era que esta instancia de diálogo y de negociación se concretara antes de esta primera votación, que pudieran llegar a ciertos acuerdos antes de concurrir con un voto favorable. Eso finalmente no ocurrió y se postergó. De todas formas, estamos a la espera de que nos convoquen. Eso es lo que dicen en la oposición, donde descartan en primer lugar estar en contra de que se trabaje en esta reforma, sino que más bien tienen diferencias respecto al detalle de sus contenidos, el objetivo y el enfoque que le ha dado el gobierno. Por eso el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbrand, dijo que esperan contribuir a mejorar esta iniciativa, sobre todo respecto a que sea lo que espera la ciudadanía respecto a un sistema de pensiones. Por otra parte, el diputado de la UDI, Cristian Lavé, sí dijo que su participación podría estar en duda en esta mesa, dependiendo de las condiciones con las que tenga pensado el gobierno de diseñar este diálogo. Nosotros estamos con el ánimo de mejorar el proyecto, de cambiar muchos aspectos que nos creemos no le hacen sentido a los chilenos, como es cuestionar la propiedad de los fondos de pensión, la posibilidad de que sean heredables o la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. Me gustaría saber cuáles van a ser las condiciones de la supuesta mesa técnica, cómo vamos a estar representados, porque si vamos a hacer una mesa igual que esta, de verdad, yo no estoy disponible. Y justamente se conocen pocos detalles hasta ahora. ¿En qué consiste esta mesa? Según lo que se ha informado de momento por parte del gobierno, un experto por cada partido político que tenga representación parlamentaria. Se va a trabajar en esa instancia técnica con un plazo para generar indicaciones con los acuerdos más amplios posibles. Esa es la consigna, que se tienen que entregar a más tardar el 31 de marzo. Luego de eso, ya en el mes de abril, la Comisión de Trabajo propiamente tal debería retomar la discusión legislativa. Una discusión donde también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió que esta sea enfocada en el pragmatismo, que salga, por ejemplo, de el tono de descalificaciones y de lo que él dijo era extremar posturas que muchas veces se manifestó dentro de esta comisión. En contraparte, dijo que acá el compromiso que va a tener el gobierno es que no hay ningún tema que esté excluido ni tampoco temas vetados.
Como Ejecutivo no tenemos vetos en materia previsional. No ha sido el Ejecutivo ni los partidos de gobierno, me parece, los que han puesto líneas rojas en esto. Yo diría que el único tema clave para el Ejecutivo es mantener la integridad de la reforma, no irle sacando pedazos a la misma, pero más allá de eso tenemos plena disposición a ir discutiendo todos los temas que están contenidos en ella. Ahora, así como fue clave para esta votación en general, va a seguir siéndolo quizás el sector de la centroizquierda, que en la Comisión de Trabajo está representada por el presidente de la comisión, además, que es el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Estamos de acuerdo en el marco general, pero nos preocupan los detalles, fue lo que dijo ayer el ex ministro Undurraga. Temas como un componente solidario, la separación de la industria son temas que generan consenso, se ven como importantes para avanzar en este proyecto, pero sin embargo adelantó cuáles van a ser quizás los elementos más clave para discutir en esta instancia técnica. Hay dos puntos centrales sobre los cuales hay que concentrar el acuerdo. El primero es qué porcentaje del 6% se va al Seguro Social. Junto al diputado Héctor Ulloa planteamos que para definir ello definamos primero el objetivo del país, y el segundo punto central tiene que ver con la separación del rol que hoy día hacen las AFPs. La forma como debe hacerse debe garantizar eficiencia, que haya libertad de elección. Ustedes lo decían, en todo caso, fue una semana importante en materia de proyectos relevantes. Se aprobó esta idea de legislar la reforma de pensiones, se avanzó importantemente también a la reforma tributaria. No logró avanzarse en eso antes del receso legislativo, quedó para la primera semana de marzo, pero evidentemente es un triunfo, es positivo para el gobierno poder ya pavimentar de una forma más clara el camino que van a tomar estas reformas, que son las más estructurales de su agenda. Nivaldo Cáceres. Ya, avanza esto por lo menos del primer pie, porque de aquí vendrá toda la tramitación, y ahí sabemos que hay varias diferencias, pero claro, por lo menos uno podría decir el primer paso está dado, ¿no? Totalmente, y por eso se tiene la fe puesta, por así decirlo, en que esta instancia técnica contribuya a acelerar también el proceso, porque considerando el tono que muchas veces tiene la discusión en esta comisión de trabajo, se dice que en realidad ha sido poco la disposición al diálogo. Era una discusión que sea con bordes técnicos, se dice que podría ser mucho más fácil llegar a acuerdos y llegar con un mayor consenso para acelerar el trámite en sí, y eso se ha dado también por la apertura que tuvo el Ejecutivo, básicamente con la consigna de que la idea de esta mesa técnica es que el gobierno llega acá con la disposición de que incluso podría llegar a cambiar, por ejemplo, o ceder cuál es la distribución de el 6% de cotización adicional, que no todo vaya quizás a un componente solidario, siempre y cuando la contrapropuesta que haga la oposición en términos técnicos sea tan robusta como la que ellos dicen que tiene el gobierno, justamente con estadísticas y proyecciones sobre la mesa. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín. 3 meses tiene el Estado de Chile para encontrar una solución amistosa a los incumplimientos denunciados por el controlador de las empresas Banmédica, que oficializó el inicio de mecanismos de resolución de conflictos. Hoy día el gobierno va a sostener una nueva reunión con las ISAPRES para analizar la crisis del sector. La información con Carla Padilla. Debido a la preocupación por la crisis de las ISAPRES, esta semana el Contralor de Empresas Banmédica, United Health Group, formalizó la activación del mecanismo de resolución de controversias con el Estado de Chile. A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, la empresa estadounidense solicitó iniciar negociaciones para buscar soluciones a diversos incumplimientos por parte del Estado de Chile a sus obligaciones internacionales. Esto bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Gran Bretaña y Chile en 1997. El exministro de Salud y presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Enrique París, señaló que esta acción representa la preocupación del sector por la crisis del sistema privado de salud. Es un llamado a alarma también, es una situación que utilizan estas empresas para decirle al gobierno que están muy preocupadas y que obviamente quieren que un ente, por así decirlo, independiente, dé una noticia, una resolución, diga algo con respecto a la crisis que están viviendo acá en Chile. El mecanismo de resolución establece un periodo de 3 meses para buscar una solución amistosa a los incumplimientos denunciados por United Health Group. De no ser así, el caso pasará a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El abogado de la Universidad Católica y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York, Jorge Satt, sostuvo que Chile ha ganado 5 de los 6 casos de resolución de controversias registrados hasta la fecha. En el caso de Chile, hemos tenido pocos casos de inversionista-Estado, 6 a la fecha, y en 5 de ellos ha ganado el Estado de Chile. Lo importante que para un país abierto
al mundo como Chile, que además tiene inversiones en el extranjero también protegidas por estos tratados, impere el Estado de Derecho y, en caso que haya un arbitraje internacional, te resuelva finalmente esta controversia de acuerdo a quién tiene la razón. Hoy el gobierno sostendrá una nueva reunión con la mesa de trabajo de las ISAPRES para analizar la crisis que vive el sector. Y ante los cuestionamientos de la Asociación de ISAPRES, la Superintendencia de Salud presentó un recurso de aclaración ante la Corte Suprema por la tabla de factores. Esto con el objetivo de, dicen, despejar de manera responsable los alcances y los efectos del fallo. El regulador indicó que seguirá actuando con la mayor responsabilidad y prudencia para cumplir con las instrucciones que se han mandatado en el menor plazo posible. Y recordaron que el verdadero sentido y alcance de una resolución judicial constituye una materia cuyo conocimiento es de exclusiva competencia del Tribunal de Justicia que la dictó. Es bueno reiterar esto. Aquí lo que ocurre es que hubo fallos judiciales, un fallo además del Tribunal Constitucional que ha declarado que la tabla de factores, vale decir, el mecanismo con que las ISAPRES cobraron durante tanto tiempo era ilegal. Y por lo tanto hay una serie de cobros que no debieron haberse realizado, que eventualmente si debieran devolverse esos cobres en todo el periodo, digamos, sería muy complejo para la ISAPRE, y ahí hay un punto central de la situación actual de la ISAPRE. Más allá, otro elemento, el aumento de las licencias, un porcentaje alto también fraudulenta, que significan un costo, pero el panorama está así. Muchísima preocupación de usuarios de ISAPRE, de cotizantes, porque no saben lo que va a ocurrir. La autoridad, la Subsecretaría de Salud, la Superintendencia de Salud, preocupada de ver si se establece yo uso esta expresión, una especie de pista de aterrizaje para que las ISAPRES puedan reformularse, pero el tema de fondo es si hay capacidad, en medio de la polarización, dispersión política, etcétera, etcétera, hay capacidad de generar un consenso mínimo en puntos clave, en un consenso que trascienda un gobierno, que sea una nueva política de Estado en materia de salud, donde estén incorporados los actores privados, obviamente el sector público, y cómo eso se articula. O sea, está el espacio dado para que esto, en medio de la crisis, se converse, se llegue a un consenso y se establezcan estas bases en un periodo, para un periodo largo. Significa una reformulación, las ISAPRES tendrán que ceder, o sea, hay muchos elementos que están ahí. Están dadas las condiciones, pero no sé si las condiciones políticas, para que haya un acuerdo donde se dejen de lado los cálculos pequeños, las posiciones, todos tendrán que ceder algo, pero la solución podría pasar efectivamente por una especie de rediseño completo del sistema de salud, y ahí verá cuánto pesa cada uno, donde hay actores privados como seguro, bueno, esto tiene que hablarse, pero lo único que se está haciendo mientras tanto es estirar la certidumbre, y la incertidumbre provoca en general malas decisiones finales, cuando hay que actuar, digamos, con los hechos ya consumados o contra el tiempo, cuando se agota el tiempo. Hay menos espacio de reflexión y menos espacio para alcanzar un acuerdo. El fallo se tiene que implementar, eso es indudable, y se debió haber implementado ya, que es también lo innegable en este caso. Y el recurso, solo un par de detalles respecto de este recurso que ha interpuesto la Superintendencia de Salud, que dice que esta entidad carece de facultades para interpretar el sentido y el alcance de lo resuelto por la Suprema. Claro. Te están pidiendo aclarar si es que las ISAPRES pueden modificar los precios bases de los planes de salud para que, una vez aplicada la nueva tabla de factores que instruye el fallo y que consideró inconstitucional la anterior, ¿no?, que utilizaron por años, se asemeje lo más posible al monto que pagaban los afiliados al momento en que se publicó la sentencia. Y de eso ha pasado mucho tiempo, 10, 12 años. La Superintendencia argumenta que las ISAPRES le han manifestado al regulador que la sentencia autoriza a que se pueda hacer lo que decíamos recién. Sin embargo, la autoridad también recuerda que no existe una ley que permita que se pueda alterar el precio del plan base durante la ejecución del contrato, con excepción de los procesos de adecuación que se hacen una vez al año y que es un proceso además que está reglado. El recurso de aclaración dice: las ISAPRES aducen que implícitamente la Suprema reconoce la posibilidad de modificar el precio base, estableciendo como requisito que este cálculo no puede significar una alza del precio final de los planes de salud de los afiliados. Esto es... Ya, también respecto al alcance de eventuales devoluciones, esto también es muy importante porque esas devoluciones significan, digamos, un costo para la ISAPRE. La Superintendencia recuerda que el 19 de enero la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comentó sobre el fallo textual.
Tampoco estamos diciendo que se retrotraiga la deuda a 13 años, son 13 años. Es 13 años, está. Sino al momento en que la superintendencia fija una tabla de factores que es estándar y a la que se tenían que acoger todos. Claro, y acá está el dato, porque lo que pasa es que la tabla se fijó en diciembre de 2019, claramente no hace 13 años, y se empezó a aplicar en abril de 2020. Por eso mismo, que además coincide con la pandemia, por eso mismo el regulador pide aclarar si es que la retroactividad rige desde la dictación de la circular o desde la entrada en vigencia, y pide además especificar la extensión de la eventual obligación de restitución. Y por último, respecto a la suspensión del cobro de las cargas menores de 2 años, la superintendencia pide aclarar la fecha desde la que se aplica lo anterior, ya sea que las devoluciones se deban realizar desde la dictación de la circular, desde su entrada en vigencia,